Al contemplarte, las tinieblas se disipan, los argumentos de... El día de hoy estoy terminando la serie Dicotomía, que estoy seguro que bendijo a algunas personas. Y el día de hoy yo quisiera hablar de manera muy fundamental lo que significa seguir a Cristo y qué hago una vez que yo decido seguir a Cristo a la manera de Cristo. Les recuerdo, dicotomía significa la división entre lo sagrado y lo secular. Sacar a Dios de áreas de nuestra vida, porque hay áreas de nuestra vida que son seculares y Dios no tiene injerencia. El peligro entonces de sacar a Dios de áreas de nuestra vida es que o es Dios de todo o no es Dios de nada. Y si yo saco a Dios de áreas de mi vida, ¿cómo puedo esperar que Dios se manifieste en esas áreas de mi vida o aún en la totalidad de mi vida? Entonces, cuando yo separo entre lo sagrado y lo secular, cuando yo le quito a Dios injerencia en áreas de mi vida, cuando yo le quito a Dios su reino en mi vida, en áreas de mi vida, eso da como resultado cristianos que no tienen convicciones, cristianos débiles, incapaces de efectuar cambios en el mundo que les rodea. Todos los hombres en la Biblia y mujeres que lograron cambios fueron hombres y mujeres radicales. Los amigos de Daniel dijeron: no me voy a postrar, pero te voy a matar, pues mátame, pero no me voy a postrar. Pues voy a calentar 7 veces más el horno, pues caliéntalo, pero no me voy a postrar. Y entonces vino el cuarto hombre que le salvó en el horno. Daniel dijo: no puedo hacer lo que quieres que haga. No voy a dejar de orar, pero te voy a meter en el foso de los leones. No voy a dejar de orar. Y todos los hombres y mujeres de Dios con grandes convicciones, Elías perseguido por el rey Acab, todos los hombres y mujeres de Dios que fueron más fuertes sus convicciones que la persecución contra su vida, siempre vivieron manifestaciones de Dios. Moisés frente a un mar y al mismo tiempo un ejército atrás de él. Pero ¿qué hace? Obedecer a Dios. Y Dios abre el mar y ellos pasan en tierra seca. Pero esta gente no fue gente que vivió entre lo sagrado y lo secular. Fue gente que decidió: o vivo en lo sagrado o vivo en lo secular. Pero no voy a jugar con Dios. No voy a jugar con dos pensamientos. Si Dios es Dios, lo voy a seguir realmente, totalmente, radicalmente, hasta el último día de mi vida. Y entonces vivieron viendo el poder de Dios sobrenatural en su vida. Y quiero empezar hablando el primer punto, que es el poder de nuestra fe. Primera de Juan 5, versículo 4 dice: porque todo el que ha nacido de Dios, ojo, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora esto nos está hablando entonces de la manera en que nacemos de nuevo y nacemos de Dios, porque nos está diciendo: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y la Biblia nos enseña en Juan 3:5: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Y creeríamos que esta conversación la tiene con un borrachito que se encontró en la esquina, pero no, esta conversación la tiene con un maestro de la ley. En otras palabras, podemos conocer la Biblia y no haber nacido de nuevo. Podemos congregarnos en la iglesia y no haber nacido de nuevo. Podemos venir una vez cada
cada 15 días, porque es como nuestra religión nos lo permite, y no haber nacido de nuevo. Podemos incluso ser gente que sirve en la iglesia y no haber nacido de nuevo. Y entonces qué increíble es que lo que vence al mundo no es el que viene a la iglesia. Lo que vence al mundo no es solo el que lee su Biblia. Lo que vence al mundo no es solo el que cree en la oración. Lo que vence al mundo no solo es el que cree en Dios. El que vence al mundo es el que cree y reconoce a Jesús como el Rey y Señor de su vida. Pero escucha, eso está demasiado rebajado para muchos hoy en día. Porque no solo se trata de creer que Jesús es Dios, porque aún los demonios creen y tiemblan y siguen siendo demonios. Entonces el poder no solo está en creer que Jesús, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, écheme otra cervecita por favor. No, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero híjole, esta mujer que se me atravesó está preciosa. No, yo sí creo que, o sea, tú crees en el nivel que los demonios creen. Pero el nivel de fe que Dios quiere de los hombres y mujeres es un nivel de fe que te lleva a la rendición, porque reconoces quién es Él. Tú te rindes, tú te entregas, tú le dices a Dios: Señor, yo quiero menguar. Señor, ya no quiero vivir yo. La vida de Shalom es demasiado chafita, aburrida, sin sentido. Necesito la vida de Cristo en mi vida. Yo quiero más de ti, menos de mí, Señor. Yo quiero tu reino en mi vida. Y Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No quiero mi voluntad, yo quiero tu voluntad. No quiero lo que yo quiero, quiero lo que tú quieres. Ese es el nivel de fe que nos acerca a Cristo. La fe que me lleva a reconocer quién es Él en su plenitud y quién soy yo. La fe que me lleva a la rendición total. Pero si mi fe solo me lleva a de oídas saber que Dios es Dios, eso no cambia absolutamente nada. Porque es el nuevo nacimiento lo que nos da una fe que nos lleva entonces a vencer el mundo. Y quien no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, hay gente que reconoce que Él es Señor y le dicen Señor, oran en su nombre, Señor. Pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todo el que va a la iglesia va a entrar al reino de los cielos. Jesús dice: solo el que hace la voluntad. En otras palabras, hay un fruto que tiene aquel que nació de nuevo. Quiere vivir para hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad. ¿Qué quieres tú, Señor? David Livingstone dijo: de nada me sirve estar en el trono de Inglaterra si no es la voluntad de Dios para mi vida. Y dijo: sería mejor estar en el corazón de África si eso es lo que Dios quiere para mí. No me sirve estar donde yo quiero estar si no es la voluntad de Dios, porque viviré insatisfecho, viviré miserable. Muchos me dirán Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de
Esto a mí me impactó, porque si aún muchos de los que profetizaron, expulsaron demonios, hicieron milagros, Él les dirá en aquel día: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Qué le va a decir a los que con trabajo vienen a una reunión? Porque ni demonios expulsas, ni enfermos sanas, ni milagros haces. En otras palabras, tu manera de involucrarte con el reino es solamente una simpatización, pero no un discípulo. Y si esa es la medida para gente que se considera discípulos, que viven sanando enfermos, que viven expulsando demonios, que viven haciendo milagros, ¿cuál va a ser entonces la medida para todos los que venimos a la iglesia nomás a nuestra reunioncita y todavía llegamos tarde? Y ni nuestra Biblia traemos, y ni venimos cada semana, cada 15 días, y unos ni cada 15, una vez al mes. Y ya se rayó el Señor. No me imagino qué les va a decir Dios a esa gente. Ahora, yo no te estoy diciendo lo que de mi cosecha, yo nomás estoy leyéndote mi Biblia. Enseña que muchos cristianos tenemos que empezar por rendirnos delante de Dios y reconocer que Él es Dios y Señor, que Él no es el sirviente celestial, Él es Dios, Él es Señor, Él es Rey. Él no quiere algo de mí, Él quiere todo de mí. Él no quiere un like, Él quiere mi vida. Y Romanos 10:8 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, fíjate, no solo es una oración de tu boca, es una fe en tu corazón. Crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, dice, serás salvo. Creer que Dios lo levantó de entre los muertos va más allá de solo creer. Pues es que Dios es el Hijo de Dios y Dios es grande y ay, qué bonito se siente. Pues sí, Diosito. Literalmente saber y pensar que Dios lo levantó de entre los muertos es reconocer: en Él está la vida, en Él está el poder, en Él está lo que yo necesito. Él venció a la muerte. Él es Rey y Señor, Él es todo. Si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, pues ojo, no solo que lo confieses, que lo creas en tu corazón, que sea una convicción. Serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Primera de Juan 4:15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Yo quisiera pedirte que, si quieres, repitas conmigo esta oración de fe. ¿Qué oración de fe? Reconocer que Él es el Dios. Si quieres, repite conmigo esta oración: Señor Jesús, yo reconozco, no solo con mis palabras, con mi corazón, yo creo que tú te levantaste de la muerte, venciendo así el dominio, el poder, la potestad de las tinieblas, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario, en la resurrección al tercer día. Y hoy reconozco que no eres mi sirviente celestial, eres mi Rey, eres mi Señor, eres mi Dios. Y quiero aprender a seguirte, a amarte, a servirte, a adorarte a tu manera,
en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero orar por ti. Espíritu Santo, tu palabra nos enseña que tú eres el sello de la promesa. Y yo pido que no solo hoy haya una oración de dientes para afuera en las personas en este lugar, sino que haya una convicción de corazón que nos es sellada con el Espíritu Santo en nuestra vida, con la llenura del Espíritu en nuestras vidas. Yo pido en este momento un despertar en los dormidos, un despertar en los muertos y un despertar en los distraídos. Y que hoy haya un nuevo nacimiento en algunas personas en este lugar. Amén y amén. Por un pecador que se arrepiente hay fiesta. Ahora escucha, esto solo es el inicio de nuestra fe. Reconocer y confesar quién es el Cristo. Creer en nuestro corazón quién es el que había de venir. Y la fe a la manera de Dios vence al mundo. Vence nuestros problemas. Vence nuestras circunstancias. Pero ahora viene una segunda cosa que tenemos que hacer cuando hemos reconocido que Él es Rey y Señor. Y la segunda cosa es vivir en obediencia. Juan 14, versículo 15 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Qué fuerte pasaje, porque ese pasaje está literalmente condicionando mi amor a Dios por mi obediencia. Si yo no obedezco a Dios, es muy sencillo. Yo no amo. Hello. Si yo no obedezco a Dios, yo no. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Déjame el pasaje. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Ay, es que yo amo harto al Señor y el Señor lo sabe, pero es que no lo puedo obedecer en eso. I'm so sorry, pero tú no lo amas. No, es que yo sí lo amo, pero no llego a esa parte en la Biblia todavía que dice que no debo hacer eso. Tú y yo no somos delante de Dios víctimas por lo que no sabemos en la Biblia. Porque Dios ya juzgó a pueblos que por su falta de conocimiento fueron destruidos. Por eso es que no puede haber mayor ambición en alguien que se encontró con Dios que comerse el libro y saber lo que el libro dice, saber y conocer su herencia, saber y conocer el corazón de Dios. Por eso dice el Salmo: las ovejas oyen mi voz. Pero ¿cómo voy a oír la voz de Dios si ni conozco la voz de Dios? Para muchos la voz de Dios está mezclada con el humanismo. Para muchos la voz de Dios está mezclada con nuestra comodidad. Y oímos de repente una voz y creemos que es Dios. Pero si yo no conozco la Biblia, yo no tengo el poder para decir: eso no es Dios. Eso es mi cochino y engañoso corazón. Eso no es Dios, esa es mi cochina ambición, esa es mi cochina carne. Pero eso no es Dios. Cuando yo conozco la palabra de Dios, yo sé discernir entre lo que es la palabra de Dios y lo que no es la palabra de Dios. Y es muy sencillo para Dios: me amas, me obedeces. Punto. Pero entonces, ¿qué hace el cristiano que quiere tener una relación con el que no es cristiano? Porque mi Biblia dice: no se unan con los incrédulos. Mi Biblia dice: no se unan a yugo desigual. Pero hay cristianos que se aferran y hasta dicen que Dios les dijo. ¡Qué ignorancia! Si me amas,
obedecerás mis mandamientos. La palabra de Dios dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay gente que es más la costumbre de no congregarse que la costumbre de congregarse. Y son más los domingos del mes que no vienen a la iglesia que los domingos del mes que vienen a la iglesia. Y unos están 50-50, mitad y mitad. 2 para el Señor, 2 para mí. Que entonces, perdóname, pero que te congregues no es un asunto de un pastor controlador. No, es que ya hay gente que eso piensa. No, es que ese pastor es recontrolador. Nos quiere tener todos los domingos ahí. Óigame, es que mi Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y mi Biblia no dice, yo les sugeriría, yo les animaría. Mi Biblia me enseña que no es una sugerencia, es una ordenanza. Y mi Biblia dice: entonces, si ustedes me aman, obedecerán. Se las voy a complicar y me voy a esconder porque algunos ya me están viendo con ojos de persecución. ¿La Biblia enseña o no enseña que debemos diezmar y ofrendar? Para mí eso está súper clarísimo, pero lo repito, para mí, porque algunos todavía no nos ha caído el 20 en esa área de nuestra vida. Y entonces mi Biblia dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿La Biblia dice o no dice que no nos debemos embriagar? Ay. Entonces, si ustedes me aman, obedecerán. No, es que yo sí todo menos eso. I'm sorry, pero tú no amas al Señor. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la... Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica. O sea, estos versos nos enseñan dos tipos de oyentes que hay siempre ante las instrucciones del reino: los que oyen la palabra y la ponen en práctica porque aman a Dios. Porque los que obedecen a Dios aman a Dios. Y hay siempre dos tipos de oyentes: los que oyen la palabra y la ponen en práctica. Y Jesús los compara con gente sabia, porque es gente que está construyendo sobre la roca. Tú sabes de construcción. Y construir sobre la roca es lo más sabio que puedes hacer, porque es un terreno sólido, fuerte. La Biblia lo dice: van a venir las aguas, las lluvias, los ríos, van a soplar los vientos, se va a azotar la casa, pero la casa no se va a derrumbar porque está cimentada sobre la verdad de la palabra de Dios. Cimenta tu matrimonio sobre la verdad de Dios y la gente te dirá anticuado, pero ya los quiero ver en 10 años, modernos. Es que somos súper modernos. Nos vemos en 10 años, mis amigos modernos. Y tu matrimonio va a seguir sobre una roca, firme, fuerte, protegido.
¿Y los modernos? Es que es mejor la separación para nosotros porque nos está costando nuestra libertad emocional. Bueno, los que creen en la crianza moderna, ya no hay que darle varita a nuestros hijos. Tú estás creyendo entonces que eres más inteligente que Dios. Porque mi Biblia sí dice que la necedad se aleja del corazón del muchacho con la vara de la corrección. Pero ya la crianza moderna, ¿qué nos dice? No le pegues, pobrecito, mi vida. Ok, nos vemos en 10 años con tus hijos endemoniados, alcohólicos, drogadictos, sin disciplina. El verso 26, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. La roca simboliza la palabra de Dios y la manera de Dios. La arena simbolizan mis ideas, mi necedad, mis emociones, mis engaños. Y Jesús dijo, el engañoso es el corazón. Primera de Juan 2:4 dice, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Una manera entonces que podemos darnos cuenta si la gente que dice conocerlo realmente lo conoce es porque obedece sus mandamientos. Es que mi vecino dice que él es casi el hijo el segundo hijo de Dios. Dice que es Jesús y luego él. Mira. ¿Y va a la iglesia? No. Dice que Dios y él en su casa. Entonces no está obedeciendo un mandato. ¿Y es hombre de una sola mujer? No, tiene 3. Porque dice que él tiene la unción de Salomón. Mi Biblia dice, Jesús dijo que antes adulterar era estar con otra mujer con la que no estabas casado. Pero a partir de Cristo, adulterio también es pensar, desear lo que no es tuyo. Y eso incluye, si no es tu esposa, no es tuya. Ya somos novios, mi amor, sírvete. No, eso es pecado. Pero nos vamos a casar. Pues mejor cásate. Porque Pablo dijo, si te estás quemando, cásate. Pero está mal. Tenemos una lucha entre nuestros pensamientos, nuestra experiencia, la manera de pensar este mundo y lo que dice Dios. Pero entonces Dios dice, si afirmas que me conoces, pero no obedeces mis mandamientos, eres un mentiroso, no tienes la verdad. Primera de Juan 2:6, el que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió. Qué fuertes pasajes. Pasajes que quisiera cortar de mi Biblia, borrar de mi Biblia, pero no lo puedo hacer porque son la palabra de Dios. Tercer punto, vivir en la luz. ¿Qué tienes que hacer entonces si reconociste que Jesús es el único Dios, Señor y Rey en tu vida? Número 1, obedeces. Número 3, ahora tú quieres vivir en la luz de Dios. Y dice Primera de Juan 1:6, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad.
Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Y esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Entonces dice Jesús: es incoherente que tú me digas que habitas en la luz, pero al mismo tiempo hay tinieblas sobre tu vida. Porque la luz y las tinieblas no pueden coexistir. O va a reinar las tinieblas o va a reinar la luz. No hay mitad y mitad. O reina la luz o reinan las tinieblas. Y Juan nos enseña lo que sucede con la luz de Cristo. Porque la luz de Cristo no es una luz china, que a veces brilla y a veces se apaga. Cristo, dice Juan, es una luz que ha extinguido las tinieblas, que resplandece tan fuerte que las tinieblas huyen ante la presencia de Cristo. Y cuando yo, como hijo de Dios, vivo en Cristo, una de las consecuencias es que la luz va a venir a mi vida. Por eso es que los hijos de Dios no podemos vivir en la oscuridad, en las tinieblas. Hoy voy a hacer un negocito, pero ni mi esposa puede saber. Voy a hacer unos business por ahí, pero nadie puede saber. Entonces la luz de Cristo no está en tu vida. Porque el que vive en la luz de Cristo vive expuesto. Soy el que soy aquí y allá. Lo que sale de mi boca aquí me vas a oír que sale en un restaurante. El que es de Cristo, si la luz llegó a su vida, vive en la luz. En su trabajo, en sus relaciones, en su manera de vivir, en su manera de responder a sus enemigos. Vives en la luz. No hay nada que ocultar. Porque los que empezamos a ocultar cosas, de pronto nos volvemos gente con una doble moral. Jesús confrontó eso en los fariseos diciendo: hipócritas, son un sepulcro blanqueado, por fuera se ven muy buenos, pero por dentro están llenos de huesos y están podridos. Hipocresía, dicotomía. Vengo a la iglesia y levanto mis manos, pero salgo. El que afirma que está en la luz, dice primera de Juan 2:9, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Cuando estamos en Cristo tenemos que aprender a perdonar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó a nosotros. Se supone que no hay en la tierra gente más consciente del sacrificio de Cristo que un creyente. Porque un creyente sabe lo que le costó a Cristo nuestro pecado, nuestra maldición, nuestra inmundicia. Le costó la vida. La ira de Dios fue sobre Jesús. Molido fue por nuestros delitos, transgresiones y pecados. Y si yo entiendo cuánto le costó a Dios perdonarme, yo me vuelvo alguien entonces que cree en el perdón, porque Dios me perdonó a mí. Ahora yo no puedo vivir odiando. Hay muchas razones por las que yo no puedo vivir en el odio, pero la principal es porque la luz de Cristo alumbra mi vida y toda obra de oscuridad tiene que salir de mi vida. Y el odio es oscuridad. Tengo que perdonar. ¿Es fácil perdonar? No es fácil perdonar. Y mira que Cristo nos lo enseñó bien. A Él le costó la vida perdonar. No es fácil perdonar, pero si yo quiero libertad, si yo quiero caminar en luz, yo tengo que aprender a perdonar.
Y perdonar en la Biblia tampoco es una sugerencia, es una orden. Si me amas, me obedeces. Punto final. Ay, pero ¿por qué me perdonas si yo te hice la vida imposible? Ni me deberías perdonar. Es que no lo hago por ti. Lo hago porque es una ordenanza. Y te perdono. Y no me debes nada. Segunda de Corintios 10:5 dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto me impacta, porque todo creyente vive en una constante lucha entre lo que quiere, entre lo que desea, entre lo que piensa y entre lo que la Biblia dice. Constantemente tengo que rendir mi expectativa a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿A qué me llamó Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué debo hacer como hijo de Dios? Son preguntas que todos los hijos de Dios debemos hacernos y respondernos a la luz de la palabra, porque nuestra vida está llena de una lucha de argumentos contrarios al conocimiento de Cristo. Todos en este lugar tenemos argumentos, y yo sé, algunos los hemos vencido, pero batallamos con argumentos para no congregarnos. Hay argumentos en nuestra mente y en nuestro corazón de por qué no me debo congregar. Es que es mi único día de descanso, es que mis hijos, no, hombre, ¿cuándo voy yo a tener con ellos? ¿Cuándo me voy a ir a Pátzcuaro? Hoy es nuestro día de levantarnos tarde. ¿Qué día nos vamos a levantar tarde si no es el dominguito? Y tenemos argumentos para no congregarnos. Algunos tenemos argumentos para no servir. Ya voy a la iglesia, ya es mucho. Luego el pastor dice: ¿en qué hora y media? Se echan 2 horas. Ya abusaron de mi tiempo y todavía quieren que sirva. No. Y tenemos argumentos para no servir. Y tenemos argumentos para no adorar a Dios, para ser mediocres y frívolos en nuestra expresión a Dios. Tenemos argumentos. Pero ¿qué dice la Biblia? Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo los destruimos? Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es que mi argumento dice que no debo alabar y adorar porque ¿dónde está Dios? Mira cómo me fue esta semana y yo no veo a Dios. Argumentos contra el conocimiento de Dios. Pero ¿qué hace el que es espiritual? Somete esos argumentos ¿a qué? A Cristo. ¿Y qué dice Cristo? ¿Qué nos enseña Cristo? Que no alabamos y adoramos por cómo nos fue. Alabamos y adoramos por quién es Él, por lo que Él ha hecho. Vemos en la Biblia momentos como Pablo y Silas que no alabaron y adoraron porque tuvieron una excelente semana. Alabaron y adoraron cuando estaban golpeados, escupidos, desnudos, amarrados en el cepo de una cárcel, pero reconocieron: Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo grande, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo poderoso. Vemos a Job que aunque Dios le quita todo, Él decide quitarse, raparse, levantarse, postrarse y decir: Jehová dio y Jehová quitó. Pero si tú no sometes tu vida a la verdad de Dios, tú vas a vivir arrastrado por argumentos emocionales engañosos. Por eso destruimos argumentos. Y hay gente que tiene argumentos de división.
¿Por qué yo ya no debo venir a esta iglesia? Porque el pastor me sacó la lengua. Tú no sabes que tengo una enfermedad. Se me sale la lengua solita. No, es que el hermanito la otra vez me estaba viendo con unos ojos de... Tú tienes que aprender a destruir argumentos que el diablo te anda vendiendo. Y tienes que aprender. Yo no sigo a Dios por el pastor. Yo no sigo a Dios por los líderes. Yo sigo a Dios porque Él es Dios, porque Él es grande, porque Él es digno de mi amor, de mi pasión, de mi entrega, de mi sacrificio. Yo no soy fiel con Dios por el pastor. Yo no soy fiel con Dios por los ancianos. En algún sentido sus vidas me inspiran. Pero si yo soy fiel con el Señor es porque yo lo amo a Él. Y porque yo tengo un compromiso con Él. Y porque yo quiero obedecerlo a Él, porque esa es la manera en que yo demuestro que yo lo amo. Destruimos argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Nuestra carnita nos dice: no, no vayas a la iglesia, ya amaneció así friecito, con ganas de un menudito o un pozolito, ya es septiembre, o un pambacito y la doña está vendiendo unos a 10 pesos. Ay, 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 ay. Pero ¿qué hace el que es espiritual? Destruye argumentos contra el conocimiento de Cristo. No, porque sí se me antoja quedarme en mi cama tirado hoy todo el día, pero mi Biblia dice: no dejen de congregarse. No me voy a dejar de congregar, me voy a congregar. Me voy a plantar, voy a echar raíces. No voy a ser de los que andan 6 meses en una iglesia, 1 año en otra, 2 en otra, 3 en otra y luego 1 en otra. Me voy a plantar, voy a echar a seguir a Cristo radicalmente, no a mi manera, a su manera. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto me impacta porque si no puedo someter mi vida a Cristo, ¿cómo voy a someter pensamientos a Cristo? Porque el reino no empieza por somete tu pensamiento a Cristo. No, el reino empieza con arrepiéntete, sométete como persona totalmente a Cristo. Y el que se somete a Cristo entonces puede someter sus pensamientos, puede someter sus ideas, puede someter sus emociones. Tengo que reconocer que Él es el camino, no yo. Él es el camino, no mis ideas. Él es el camino, no los consejos de la gente. Él es el camino, no la filosofía de este mundo. Él es el camino, no mi manera. Él es el camino. Tengo que reconocer que Él es la verdad, no mis sentimientos, no mis engaños, no mis emociones. Él es la verdad. Tengo que reconocer que Él es la vida, no el engaño de las riquezas. Él es la vida, Él es la plenitud y el que lo llena todo en todos, no mi familia, no mis posesiones. Ningún ídolo, por hermoso que sea, puede compararse al único Dios verdadero, al que lo llena todo en todos. Y dice ya no me acuerdo en qué punto vamos. Tercero, la cuarta cosa que tienes que hacer es vivir en santidad. Santidad es importante para Dios porque la Biblia dice: sin santidad nadie le verá. Dios dice: sean santos porque yo soy santo.
Dios no te pide algo que Él no es. Él es santo, y porque Él es santo dice: sé santo. ¿Es cómodo ser santo? No es cómodo, pero me conviene ser santo. Primera de Juan 1:8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hay dos cosas a hacer cuando nos acercamos a Cristo: o niegas tus pecados o los confiesas. Pero si los niegas, Dios dice: eres un mentiroso. No te pongas nervioso, no vas a confesar tus pecados delante de todos, tranquilo. O escondo mis pecados y me engaño, o los confieso y Dios me perdona y me limpia. Primera de Juan 1:10 dice: si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. La confesión de pecados debe ser un estilo común del cristiano. Vemos en la Biblia, en el libro de los Hechos, que cuando Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo, se mueren. Hoy en día muchos ya no tenemos miedo a mentirle a Dios porque vemos que no nos morimos, pero espiritualmente sí nos morimos. Y por eso entonces hay cristianos que, aunque en algún momento se acercaron a Dios, les cuesta tanto vivir a la manera de Dios, porque nunca nacieron de nuevo. Y entonces la palabra de Dios nos enseña con Ananías y Zafira que mentir al Espíritu Santo trae muerte sobre nuestra vida. Es mejor un estilo de vida donde hay confesión. Siempre he creído que es más valiente el que confiesa que el que oculta. Y según la Biblia, el que oculta el pecado y luego es descubierto, recibe mayor condenación y castigo por su pecado. Pero el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Por eso siempre es mejor, antes de ser descubierto, decir: oye, estoy luchando. Hermanos, ancianos, oren por mí, estoy luchando en mis pensamientos, estoy luchando con mis ojos, ayúdenme a orar. Estoy luchando en mi matrimonio, estoy luchando en mi economía, y tengo estos pensamientos, tengo amigos que me invitan a trabajar de esto y de aquello. Estoy luchando. Pero el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Una vez escuché una anécdota del pastor Roberto Evans, que viene la siguiente semana, que él fue pastor por muchos años en Uruapan. Y allá en Uruapan él contó que había un hombre que movía madera en un camión. Pero este hombre pues tenía muy poca ganancia, y entonces la maña le dijo: pues mira, vamos a cargar mitad madera y mitad otra cosa y te va a salir. Y él dijo: pues sí. Y entonces este hombre empezó a trabajar cargando droga, transportando droga, y entonces a este hombre le empezó a ir muy bien. Y de repente ese hombre empezó a construir su casa hermosa, y esa casa de palitos que tenía se volvió una casa bien bonita y bien edificada, y tenía sus hijos, y sus hijos empezaron a crecer. Pero hubo una ocasión que por alguna razón la policía lo detuvo, le quitaron todo el cargamento, todos sus patrones huyeron, pero él terminó condenado en la cárcel. No recuerdo si 20 años o 30 años, pero un montón de años. Cuando él sale de la cárcel a buscar a su familia, llega y esa casa estaba quemada. Y entonces empieza a preguntar: ¿qué pasó con mi casa? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? Y le dijeron: lo que pasa es que los dueños de la droga vinieron a preguntar por la droga, y como tu esposa no supo responderles,
los quemaron. Y yo sé que aquí hasta muchos tenemos testimonios más fuertes de esta situación. Pero es mejor confesar mi pecado y apartarme que andar jugando con las obras de tinieblas y ser destruido. Porque la Biblia dice que la verdad siempre saldrá a la luz, siempre, siempre. Yo puedo creer, no, yo soy el capo de capos y a mí nadie me cacha en las movidas. Hombre, yo hago mis movimientos y tengo mis asuntitos por ahí. No, es un principio. Le presento a las damas más hermosas de la fiesta. Con él yo estoy completo. Quítame todo, pero déjame a Jesús. Y dice el verso 10, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Algunos piensan que los hijos del diablo son los que se hacen cuernitos. Pero no, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Solo hay dos: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Ahora yo quisiera decir que todos los hijos del diablo están afuera, pero no, aún adentro de la iglesia hay hijos del diablo. Porque su placer y su vida está en el mundo, en el pecado, en las cosas de esta vida. Esa es su naturaleza. Su vida está en un nuevo carro. Su vida está en las cosas. Eso es vida. Cuando tú has nacido de nuevo puedes tener un nuevo carro, pero eso no te llena. Lo que te llena se llama Jesús. Termino. El último punto que debe suceder cuando yo nací de nuevo: debo vivir en comunidad con los discípulos de Cristo. Primera de Juan 4:20. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y lo primero que hay que definir es qué es un hermano. Porque algunos son primos, algunos son simpatizantes, algunos son nietos de Dios, pero no son hermanos en la fe. Y Dios no tiene ni nietos ni sobrinos. Dios solo tiene hijos. No, es que yo soy de Cristo porque mi papá siguió a Cristo y pues yo soy hijo de mi papá, entonces yo soy nieto de Dios. No, Dios solo tiene hijos. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cada generación necesita su encuentro personal con Dios. Y entonces, primero hay que definir qué es un hermano, porque la Biblia dice que si yo tengo problemas con mi hermano y odio a mi hermano, entonces yo estoy contra Dios. Hay un problema en mi manera de seguir a Cristo. Y lo primero que hay que definir entonces qué es un hermano. Hechos 2:44 dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. ¿Quiénes son los hermanos? Los que creen en principios y los obedecen. Entonces, hermanos son aquellos que creen, por ejemplo, en congregarse. Usted se debería alegrar, pues creen eso. Me ven con cara de... Ustedes son hermanos. Bueno, algunos. Pero ¿quiénes son los hermanos? Pues los que con los que estamos juntos, los que se congregan. Si yo veo que Juan viene cada fin de semana a esta iglesia, bueno, ya es un filtrito que digo, el primer punto sí lo cumple, viene a la iglesia. Pero si veo que el Jera nomás viene una vez al mes, híjole, ahí está ya tachecito. Medio obedece la palabra de Dios. O sea, no es brother, este es primo. Hechos 44:32
Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. ¿Qué define lo que es un hermano? Que a los dos nos rige lo mismo: la palabra de Dios. No emociones, no las cosas de la vida, no las temporadas, la palabra de Dios, lo que está escrito. Yo veo que Mauricio ama a su esposa como dice la palabra. Él es un discípulo de Cristo. Yo veo que Eva administra su dinero como dice la palabra. Ella es un discípulo de Cristo. Yo veo que Paco perdona a sus enemigos como dice la palabra. Es un discípulo de Cristo. Yo veo en mis hermanos, acuerdo a la palabra, y eso nos une. Hermanos, creemos en la alabanza y en la adoración. Creemos en la oración. Creemos en el poder de Dios. Creemos en el reunirnos para exaltar el nombre de Cristo. Creemos en hacer que su reino avance a través de nuestro servicio. Eso nos hace hermanos. Y entonces con nuestros hermanos debe haber esa unidad, ese vínculo, esa ligadura, ese amor entre discípulos. Al mundo y a los simpatizantes de Cristo, claro que debemos amarlos, pero debemos cuidarnos de no estar ligados y unidos con ellos. La semana pasada les hablé que con esa gente no debes ni comer. Con los que dicen yo soy de Cristo, pero no viven a la manera de Cristo. La Biblia dice, con esa gente ni comas y ni los invites a tu casa. Pero con un hermano yo debo tener vínculos. Debe haber unión. Primera de Juan 2:19 dice, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Qué fuerte pasaje. Enderécese un poquito porque ya se me están durmiendo. Les estoy hablando de la luz y ya están en tinieblas algunos. Se les cerraron sus ojitos. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Los discípulos de Cristo debemos buscar la unidad con los que van al mismo camino que nosotros. ¿Tienes las mismas convicciones que yo? Me sirve tu amistad. ¿No tienes las mismas convicciones que yo? No me sirve tu amistad. Yo creo en el matrimonio y tú no crees en el matrimonio. No nos sirve nuestra amistad, porque no vamos al mismo lado. Yo creo en amar a Dios y tú crees en ser mediocre con Dios. No nos sirve nuestra unidad, porque la Biblia dice, ¿cómo podrán andar dos si no se ponen de acuerdo? Y hay mucha gente dentro de la iglesia que ha salido de la iglesia, y esa es una forma sutil del enemigo para envenenar a los que se quedan. Porque los que salen ya no tienen tu manera de pensar, a menos que seas un hipócrita y nomás estás aquí disfrazando tu manera de pensar. Pero se supone que si tú sigues a Dios y si tú estás en esta casa, porque aunque hay la iglesia universal de Cristo, hay iglesias que Dios ha instituido que son específicas en su ADN, en su cultura, en su visión. Y entonces cuando gente sale de mi iglesia que tiene una visión específica, un enfoque claro, mi Biblia dice, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Y su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros.
Pero ¿por qué insisto en tener relación con gente que no piensa como yo pienso? La semana pasada les hablé que no es que no hay que tener relación con la gente en el mundo. Al contrario, con ellos debemos comer, con ellos debemos convivir, porque entonces ¿cómo vamos a ser la sal de la tierra si estamos ajenos a la sociedad de nuestra ciudad, estado, país? Pero qué peligroso es cuando estoy conviviendo con otros que se creen sal, pero de sal no tienen nada. Qué peligroso cuando convivo con gente que tiene ideas similares al reino, pero no la verdad del reino. No, es que yo amo la verdad. ¿Y por qué te saliste de entre nosotros entonces? Porque también ahí amamos la verdad. No, es que ya el pastor se distorsionó. Y entonces, ¿cómo puedes tú convivir con gente que cree que aquí se predica un mensaje adulterado y al mismo tiempo tener fe para seguir viniendo y recibir lo que no sabe si es verdad o mentira? Es incongruente. Porque si tienes relaciones que bombardean tus principios, te tienes que definir. O vas a hacer lo que tus amigos dicen, o vas a hacer lo que tu Biblia dice. Pero yo no puedo ser amigo de todos. Lo siento, pero no soy Barney. Soy un discípulo de Cristo. Y Él me llamó a estar bien delante de Él y a su manera. Y eso, si eso me pone en problema con un montón de gente, ¿qué puedo hacer? Pero yo quiero el aplauso y el reconocimiento de Dios, no de la gente. Y si seguir a Dios a la manera de Dios me va a costar gente en mi vida, estoy dispuesto a pagar el costo, porque Dios es todo para mí. Mucha gente que anda alardeando: ay, yo duré 5,000 años en Iglesia Libertad y yo di mi vida en Iglesia Libertad. Pero ¿qué crees que ya no estás aquí, brother? Si tanto eras de aquí, ¿para qué te ibas? Si tanto eras de aquí, ¿por qué no tuviste la humildad de reconocer tu problema y de pedir ayuda o decir: me heriste? Porque si soy de aquí, permanezco aquí. Es como si mi esposa me dice: no, es que yo ya me voy a salir de la casa porque tú no haces huevos como a mí me gustan. Me gustan con mantequilla y tú los haces con aceite. Dios te bendiga. La receta de Trino. Si queremos unidad, resolvemos nuestros problemas. Si queremos unidad, nos humillamos. Pero si es más grande mi ego y mi arrogancia, tarde o temprano yo me voy a dividir de mis hermanos en la fe. Y ahí voy a andar alardeando: es que yo di todo para esa iglesia. Pero si eras de aquí, aquí te hubieras quedado. ¿Para qué te ibas? Tu salida comprobó que nunca fuiste de aquí. Eso dice mi Biblia. Y entonces yo debo tener una relación con los que son discípulos, no con los que me confunden. Ponte en pie, por favor. Quiero terminar en Efesios 4:14, que dice: así ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean las artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y esto nos enseña que hay mucha gente que utiliza la enseñanza de Dios con astucia, dice con artificios, y emplean artimañas engañosas. Es como cuando les enseñé hace algunos domingos de cómo todas las ideologías de este mundo tienen verdades eternas con grandes mentiras. Y la pequeña verdad es lo que muchos cristianos muerden, pero luego se encuentran con grandes mentiras. Y eso te destruye. Porque una verdad a medias es una mentira.
Una verdad incompleta es una mentira. Y cuando no hay un celo en un hijo de Dios por la verdad como es, sin rebajarle ni aumentarle, porque Apocalipsis dice: ay de aquel que le aumente o le quite a la palabra de Dios. Ay de aquel. Y entonces dice este pasaje: cuando tú y yo crecemos en lo que acabamos de aprender, en reconocer a Cristo como Rey y Señor de nuestra vida, en obedecer, en andar en la luz, en vivir en santidad, en tener comunión con discípulos de Cristo, dice entonces ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Ay, es que hoy tenemos un pastor que nos enseña que hay que seguirlo a la manera de Dios, pero mañana tengo un pastor que me dice que no, que es como yo quiera que tenga paz. Andas de borracho, ten paz, brother, Dios contigo, ven, te echo agüita bendita. Niños zarandeados que andan en una y otra cosa, buscando lo que quieren oír. Pero la palabra nos enseña entonces que cuando crecemos ya somos astutos y somos maduros para discernir a la gente que con astucia y con artificios emplean artimañas engañosas para pervertir la verdad. Es por eso que la iglesia de Éfeso me encanta, porque esa iglesia discernía lo que era falso y lo que era verdadero. Y dice: más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Qué queremos nosotros? Queremos crecer en todo hasta ser como la cabeza que es Cristo Jesús. Que cada vez se diga más: esa iglesia se parece a Cristo. Esa iglesia no se parece a su pastor, se parece a Cristo. Esa iglesia no se parece a las temporadas de hoy somos light, hoy somos buena onda, hoy somos super gracia, hoy somos super estrictos y super apegados a la verdad. No. Esa iglesia se parece a Cristo Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Señor Jesús, ayúdame, capacítame? Número uno, hazme consciente del poder de mi fe. Señor, hemos nacido de nuevo y creemos en un evangelio que tiene el poder para destruir las obras del diablo en la vida, en el presente, en el futuro, en el matrimonio, en los negocios, en el trabajo, en la manera de vivir. Dile: Señor, dame evidencias que he nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo obedece, ama. El que ha nacido de nuevo tiene una nueva naturaleza. Ya no es simpatizante con las cosas del pecado. Espíritu Santo, danos evidencias que hemos nacido de nuevo. Y si aún hay entre nosotros gente que no ha nacido de nuevo, yo te pido, llévales a un verdadero nuevo nacimiento. Número dos, dile: Dios, ayúdame a obedecer tu palabra, porque la palabra dice que el que te ama te obedece. No siempre obedecer es mi comodidad, no siempre obedecer está alineado a mi deseo, no siempre obedecer se parece a lo que yo quiero o ambiciono, pero obedecer es la evidencia de que te amo. Y aún Jesús obedeció al ir a la cruz y morir. Señor, en tercer lugar, hoy pedimos: ayúdanos a vivir en la luz. Que toda obra de tiniebla en nuestra vida hoy caiga. Pon tus manos en tus ojos, en tus oídos, en tu cabeza, y di: Señor, que toda obra de tiniebla en mi vida salga de mi vida. Que venga la luz de Cristo, la luz que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguir. Danos luz, danos claridad, sácanos de las tinieblas a la luz. Sácanos de toda obra de tiniebla
Señor, llévanos a una vida en santidad. Señor, queremos ser santos porque tú eres santo, pero también llévanos a entender que no estamos solos en esa lucha, que tenemos al Paracleto, al ayudador, al que está de nuestro lado para perfeccionarnos, santificarnos, ayudarnos. Capacítanos, Señor, ayúdanos. Y por último, Espíritu Santo, pedimos, danos amigos que son discípulos de Cristo. Dile, dame amigos, Señor, que te siguen a tu manera, que te aman a tu manera, y que su amistad sane mi vida, confronte mi vida, que su amistad inspire mi vida, porque quiero crecer. Ya no quiero ser de los que son zarandeados por el viento, llevados hoy a un lado, mañana a otro, siendo engañados por los que utilizan la verdad de Dios con artimañas engañosas y pervierten la verdad. Danos hoy, Señor, como iglesia, una revelación, un discernimiento para saber lo que es verdad y lo que es mentira, un celo para amar y profundizar en la verdad a la luz de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tu presencia vale mucho más